Moderada por don Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a FEINDEF por darnos un poquito de tiempo para presentar un poco cuáles van a ser las líneas maestras de la Directiva de Seguridad en Redes de la Unión Europea en su versión 2. Y para ello pues cuento con 4 excelentes profesionales. Muchos van a estar involucrados en la NIS 2.0 y algunos estuvieron involucrados en la NIS 1.0. Empiezo por la parte más alejada. Álvaro Losada, jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, es comisario de la Policía Nacional, ingresó en el año 1996, ha tenido diversos destinos en Policía Científica, Cooperación Internacional, Policía Judicial y cursó estudios de Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma y Complutense de Madrid. El siguiente, Marina, que no sabía quién era la que estaba la siguiente, Marina Rodríguez, también es comisaria de la Policía Nacional. Actualmente, desde octubre de 2021, es la jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Contradesinformación del Departamento de Seguridad Nacional y accedió al Cuerpo Nacional de Policía en el año 93. Prácticamente toda su carrera profesional ha transcurrido en unidades contraterroristas. Seguidamente tenemos a Alfredo Díez, de la empresa Cyberfit. Es un profesional que ha pasado toda su carrera trabajando en privacidad y ciberseguridad. Pertenece la empresa Cyberfit al grupo ESIA y ocupa además la presidencia del grupo de ciberseguridad de la COE a través de TEDAE y ejerce como profesor de ciberseguridad en varias entidades educativas como la Universidad Carlos III. Y finalmente tenemos a María del Mar López Gil. Es directora asociada para el sector público y salud y responsable de ciberseguridad en los centros avanzados de tecnología de Accenture. Ha estado destinada 9 años en la Oficina de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación, con lo cual estuvo muy involucrada en la NIS 1.0. Y bueno, vamos a aprovechar, vamos a intentar tocar los temas trascendentales de la directiva NIS, para lo cual pido que me paséis la presentación, por favor. A la siguiente. Y la primera pregunta pues va a constar de un poco qué es lo que aprendimos en la NIS 1.0. La directiva NIS 1.0 fue un esfuerzo. Creo que la NIS 1.0 dotó de gobernanza de ciberseguridad a nivel nacional en España. Aquí apunto algunas ideas, pero le voy a dar la palabra primero a Mar, de Accenture, para que nos cuente un poco cuál es su visión de las lecciones aprendidas en la NIS 1.0. Mar. La pregunta es larga de contestar, si queremos, porque hemos tenido ahí una experiencia. Recuerdo a los ponentes que tenemos unos 3 minutos y medio para cada... Vale, voy a ser breve y concisa. 7 años desde que se publicó la directiva NIS, 5 años de la transposición, 2 años de publicación del Real Decreto. Las cosas han cambiado muchísimo en estos 7 últimos años. De hecho, yo creo que la directiva NIS, la 2.0, ya aborda muchas de estas cuestiones que no habíamos previsto y que no teníamos previstos precisamente en la NIS.1, ¿no? Pero sin duda, esta transposición y esta directiva NIS.1 vino a poner encima de la mesa la primera legislación en materia de ciberseguridad a nivel europeo, precisamente para aumentar y mejorar la coordinación entre los Estados miembros, por supuesto, y aterrizar también ese modelo de gobernanza que era necesario pues, en todos esos Estados miembros, ¿no? A varias velocidades, por supuesto, lo hemos visto en esas transposiciones, incluida en España. Y muchas lecciones aprendidas. Primero, bueno, pues hemos visto cómo la aplicación en mayor o menor medida ha sido diferente en función de los niveles de madurez de los sectores que estaban implicados, ¿no? Y aquellos sujetos obligados al cumplimiento de la NIS y en este caso en la transposición, por supuesto.
Hemos visto que ha avanzado ese modelo de gobernanza también con el reglamento de desarrollo del Real Decreto, con esa vamos a hablar de autoridades competentes, cómo repartimos, ¿no?, el juego y la responsabilidad de la ciberseguridad a nivel nacional. También abordamos el tema de la notificación de incidentes, el intercambio de información, y sí es verdad que si nos vamos a nivel europeo vimos que ese nivel de madurez entre los Estados miembros había sido y es muy diferente, con lo cual quizás esta NIS 2.0 ha podido abordar esa mejora, o quizás lo ha intentado, esa mejora de la armonización para que vayamos quizás en la misma dirección. No sé si lo conseguiremos porque tenemos poco tiempo para la transposición, creo que es en octubre de 2024 cuando tenemos que tener esa transposición. Hay muchos elementos que vienen a corregir pues, esos errores del pasado, entre ellos pues, la gestión de crisis, esa notificación de incidentes, cómo articular ese modelo de gobernanza entre autoridades competentes, cómo deben trabajar los CSIR entre sí, los SOC, etcétera, etcétera. Entonces, muchas lecciones aprendidas, como he dicho, para mí fundamentales los niveles o la articulación de la gobernanza, la madurez de ir en la misma dirección y una cuestión o dos cuestiones muy importantes que aborda esta directiva nueva frente a la anterior, que es el tema de la certificación y la gestión de crisis. Pues muchas gracias, Mar. Vamos a pasar ahora, le vamos a dar la palabra a Marina. Marina, además de centrarnos la pregunta en las lecciones aprendidas de la NIS 1.0, también me gustaría saber cómo se va a alinear la estrategia de ciberseguridad nacional de ciberseguridad con esta nueva NIS 2.0. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Es cierto que la NIS 2 viene a imponer obligaciones adicionales con respecto de la 1 y bueno, pues la elaboración de una estrategia de ciberseguridad es una de ellas. Nuestra estrategia de ciberseguridad actual data del año 2019, con lo cual toca revisarla. Es verdad que podría revisarse ya en el 2023, pero la transposición de la directiva NIS es una ocasión idónea para aparcar un poco de alguna manera este trabajo y esperar a ver cómo transponemos, qué consenso se alcanza entre todas las autoridades ciber para si es necesario modelar de alguna manera o perfeccionar el modelo de gobernanza que tenemos ahora, y eso va a condicionar también una estrategia de ciberseguridad futura. Los sectores, saber cómo están, en qué condiciones, qué autoridades. Hay un montón de cuestiones que hay que resolver todavía, todo lo relativo a infraestructuras críticas, operadores esenciales, que sería imposible elaborar una estrategia de ciberseguridad ahora, válida y con previsión de validez para 4 años, que es lo suyo, sin haber traspuesto la directiva NIS antes. Por lo tanto, esto es un deber que hay que hacer antes de hacerla. Dicho esto, España, por lo menos como Estado miembro, ya teníamos una estrategia ciber, cosa que no todos los países de Europa tenían, porque, como he dicho, Mar, si algo bueno traen estas directivas que suponen muchísimo trabajo para los Estados miembros a la hora de transponer y a la hora de cumplir con las obligaciones que se nos imponen, es que se nos trata de homogeneizar de alguna manera, conseguir que, aunque haya distintas velocidades en Europa, porque las hay para todos, para todas las cuestiones, en el ámbito ciber podamos ir con la menor disparidad posible. Bueno, pues España ya cumplía con este objetivo, el de tener unos CSIR de referencia y de alguna manera una estrategia que por lo menos establecía pinceladas respecto del modelo de gobernanza en ciberseguridad. La tenemos y probablemente la perfeccionaremos ya con las novedades que salgan de la transposición de la NIS. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro, la NIS 1.0 nos marcó el camino. En ese camino de transposición se han adquirido muchas lecciones aprendidas y yo creo que la NIS 2.0, su transposición va a ser apasionante. Pasamos a la siguiente transparencia y pasamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta va dirigida pues, a la OCC y a la empresa Cyberbit. Vamos a empezar por Cyberbit. Aquí queremos presentar que realmente en diciembre se han aprobado 2 directivas de la Unión Europea muy importantes, una relacionada con infraestructuras críticas, que es la que acaba en 57, y otra, la famosa NIS 2.0, que es la que acaba en 55. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a casar estas normas de seguridad física más relacionadas con la norma de infraestructuras críticas
con las normas o con las medidas de ciberseguridad y ¿es necesario aplicar medidas relacionadas con información clasificada? Son dos preguntas abiertas, pero la pregunta es abierta para que os explayéis. Vamos a empezar por el sector privado y luego continuamos con el sector público. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Yo creo que hoy en día a ninguno se nos escapa que las normas de seguridad tienen que unir tanto el componente físico como el componente más de ciberseguridad o más de redes. Especialmente yo creo en el último año, especialmente con el conflicto que estamos viviendo a las puertas de Europa y demás, estamos viendo cómo la utilización tanto de medidas de ataque de ciberseguridad como de medidas de ataque físico muchas veces buscan el mismo objetivo. Al final tú, por ejemplo, si quieres, digamos, dejar, por ejemplo, a una ciudad sin luz o sin un suministro de agua o de telecomunicaciones, algo tan esencial para seguir viviendo, puedes utilizar dos medios, ¿no? El ataque vía redes o el ataque físico. Entonces es indudable que las normas que rigen la seguridad desde la parte física y desde la parte lógica tienen que venir unidas. Yo creo que este es el espíritu que están siguiendo las normas, incluidas estas, tanto internacionales como nacionales, y que tenemos que ir, o ya estamos yendo, hacia esquemas de seguridad, hacia análisis de riesgos y hacia medidas que incluyan tanto las protecciones físicas como las protecciones lógicas de nuestros activos, que al final es lo que intentamos proteger. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que sí, que es fundamental que pensemos en la protección de la seguridad de la información en función de su grado de clasificación, desde información completamente abierta, difusión limitada, hasta la de más alto grado de secreto. Y es fundamental que tanto las administraciones públicas, las Fuerzas Armadas, que hoy estamos en este foro, como los sectores críticos de la industria entiendan la necesidad primero de catalogar esta información para tratarla como es conforme, conociendo qué información es la que se está tratando y sabiendo en qué momento se utiliza información que está o que no está clasificada. Esto que parezca baladí no siempre es tan obvio y no siempre está tan claro que la información esté debidamente clasificada, y una vez que la tenemos debidamente clasificada, pues implantar todas aquellas medidas que sean necesarias, desde las medidas físicas como las salas ZAR en los casos en que sean necesarios, medidas sobre la red o sobre el personal, tanto formándoles como, en los casos que sean necesarios, la utilización de habilitaciones personales de seguridad. Muy bien, muchas gracias. Pero y luego, si quieres, luego complementas un poco más la información. Soy un poquito más específico para Álvaro. Es normal que la seguridad la tengamos como una visión de seguridad integral, pero sí que es verdad que salen dos normas, una para infraestructuras críticas y otra para servicios esenciales. Y además las normas de infraestructuras críticas sí que tienen como un peso más de protección de información clasificada y la de servicios esenciales no. A mí me gustaría saber cómo, como las dos están con responsabilidad en el Ministerio de Interior para transponer, cómo vamos a resolver este dilema. Lo has explicado tú muy bien, Javier. Bueno, lo primero, muchas gracias Javier, y muchas gracias FEINDEF por invitar a la OCC a participar en esta mesa. Y sí, estoy de acuerdo. Es verdad lo que decía Alfredo, que hay que tratar de ir hacia una seguridad integral que cubra todos los ámbitos, ¿no? Especialmente si estamos hablando de entidades esenciales o de infraestructuras críticas, y que tenga cubierto tanto los aspectos de ciberseguridad como las medidas físicas. Pero es absolutamente cierto lo que acabas de decir tú, ¿no? Parece que desde la Unión Europea se apuesta un poco porque estemos juntos pero no revueltos, ¿no? Y de hecho salen dos directivas diferentes, como tú has apuntado. En la directiva CER el énfasis se carga en la seguridad física, de hecho excluye explícitamente aquellas medidas que sean del ámbito de la directiva NIS2, es decir, las medidas de ciberseguridad, pero lo que sí hace es un montón de referencias cruzadas. Las dos directivas hacen muchas referencias cruzadas una a la otra, ¿no? Remiten constantemente a la necesidad de coordinación en la aplicación de esas directivas, de coordinación entre las autoridades, incluso a mecanismos, digamos, de activación de una autoridad por otra, como puede ser la activación de la autoridad NIS por parte
de las autoridades de la FER en el caso de que se esté haciendo una inspección a una infraestructura crítica. Desde el punto de vista de la transposición, que como mencionabas, ambas directivas caen dentro de la responsabilidad del Ministerio del Interior, aunque en el caso de la directiva NIS es el Ministerio responsable, es el Ministerio del Interior, pero hay otros 3 ministerios competentes, que son el Ministerio de Defensa, Asuntos Económicos y Presidencia. La coordinación de ambas directivas se va a hacer dentro del propio Ministerio. Se ha creado un grupo de trabajo para armonizar las medidas de ambas directivas y de manera que no supongan, tratar de hacerlo útil y eficiente, de manera que no supongan una sobrecarga en cuanto a obligaciones, ¿no? Es un poco en cuanto a la compaginación de las 2 directivas. En cuanto al tema de la información clasificada, en el esquema que tenemos a día de hoy es evidente que ya estamos utilizando información clasificada en todo lo referente al catálogo de infraestructuras críticas, que tiene el carácter de reservado, y eso tendrá que seguir con seguridad así, y en el resto, pues teniendo en cuenta hasta qué nivel se amplifica, digamos, se va a amplificar el número de operadores esenciales. Hasta ahora teníamos un modelo en el que todo lo crítico era esencial y todo lo esencial era crítico. Ahora no va a ser así. Se va a abrir mucho el abanico y yo creo que habrá que ir estudiando, como apuntaba Alfredo, cómo se debe clasificar el tratamiento de las diferentes informaciones y que todo el mundo esté al corriente de ello. Pero habrá que ir viendo poco a poco. Sí, porque además en ciberseguridad se requiere un intercambio mucho más flexible y luego realmente todo lo asociado o lo que quiere la directiva NIS 2.0 en ciberseguridad es que la información sea sensible pero no clasificada. Entonces tenemos que llegar a ese entente cordial. Efectivamente, por eso también excluye todo aquello que sea susceptible de afectar a la seguridad nacional, seguridad pública, etcétera, ¿no? Precisamente y que los Estados tengan esa reserva de participar determinada información que pueda ser sensible para su seguridad. Yo creo que con el fin de garantizar esa entente entre la necesidad de proteger la información y la necesidad también de compartirla en aras a una ciberseguridad eficaz. Marc quiere apuntar algo. Simplemente quería abordar que, sin duda, yo creo que tenemos que buscar el equilibrio. Efectivamente, habrá en un nivel más estratégico y geopolítico donde haya que intercambiar una información clasificada, como se hace con el Centro Nacional de Inteligencia, relativa a la ciberseguridad y a la protección de las infraestructuras críticas por su propia conciencia, ¿no?, de clasificación de operadores críticos, etcétera, etcétera. Y en el ámbito de la ciberseguridad, y siempre veníamos abordando el tema de la anonimización, es decir, es información sensible que tendremos que anonimizar, pero si abordamos y siempre estamos impulsando el intercambio de información para tener ese escudo, ¿no?, de ciberseguridad nacional y europeo real, si clasificamos la información, no estamos compartiendo la información, vamos a decir, incluyendo a todos los actores de la ciberseguridad. Y aquí vengo a abordar el tema del intercambio de información con el sector privado, es decir, no solo entre agencias de inteligencia que tienen sus propios mecanismos para ese intercambio de información clasificada más estratégica, sino en el ámbito quizás más técnico, incluso también estratégico con las empresas, de un modo abierto, anonimizado, donde todos realmente seamos una comunidad, vamos a decirlo así. Yo soy, ya sabéis, muy abierta en todo esto, ¿no?, en donde realmente se intercambie información para que podamos no solo reaccionar, sino anticiparnos a las situaciones. Es decir, la inteligencia colectiva al final es lo que viene a construir realmente ese escudo de ciberseguridad. Por eso la Red Nacional de SOC, la red de CSIRT y todas esas actividades que de alguna manera vienen a apoyar ese intercambio de información real, en tiempo, vamos a decir, cuasi real, ¿no?, o como podamos, y en ese camino tenemos que seguir avanzando, ¿no? Entonces es el equilibrio. Le vamos a dar las 2 características, oportuna y accionable, ¿no?, a esa información. Me pasas a la siguiente transparencia, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va también, esta va muy centrada en los 2 organismos públicos que han llegado, en la OCC y en el DSN. Empezaremos por Álvaro y va centrado un poco en el ámbito de implicación. Aquí os intentamos mostrar un poco cuántos sectores va a cubrir la NIS 2.0 y tenéis como código de colores que en negro venía de la antigua Ley de Infraestructuras Críticas, en azul de la antigua Ley NIS 1.0
y en rojo que incorpora la NIS 2.0. Tenemos ahí en gris la industria nuclear, que ya el Ministerio de Interior verá qué hace con ese sector, o si lo incluye ya en energía, o seguimos respetando la antigua ley de infraestructuras críticas. Entonces, Álvaro, las preguntas. ¿Cómo estamos posicionados para esta transposición? Es verdad que España incorporó más sectores que los que nos exigía antiguamente la NIS 1.0, que eran 6. ¿Están los sectores preparados y sobre todo los newcomers, los nuevos? Y finalmente, ¿y las autoridades competentes, esos ministerios que tienen que vigilar y recibir los incidentes, están preparados? Bueno, ¿cómo nos encuentra la transposición de la NIS 2? Como ya habéis han apuntado las respuestas a la primera pregunta, por lo menos ya hay camino andado. Por lo menos los que hicisteis yo no estuve, pero los que hicisteis el trabajo de transponer la NIS 1, pues ya anduvisteis parte del camino y ya pues tenemos un esquema de gobernanza perfectible, pero que a día de hoy funciona, ¿no? Funciona el esquema de los 3 CSIR de referencia, hay una guía de notificaciones a la que habrá que darle una pensada, pero que ya está en servicio. Hay, aunque en realidad autoridades a día de hoy hay 2, porque con esa dicotomía de lo crítico esencial, esencial crítico, pues está en el sector público el CCN y en el sector privado la Secretaría de Estado de Seguridad. Pero bueno, hay un esquema para el nombramiento, para la identificación de autoridades, ¿no? En cuanto a cómo están, o sea, ya hemos avanzado una parte. Aún así es un reto enorme, porque tendremos que ir decidiendo esa identificación de autoridades, cómo la queremos hacer. Si queremos mantener el sistema, y eso es trabajo todavía, no puedo dar una respuesta porque es trabajo por hacer dentro de ese grupo en el que tenemos que hablar todos, ¿no? Entonces, tendremos que decidir si vamos a ese mismo modelo de varias autoridades, una por sector, si además diferenciadas por lo que es crítico y lo que no es crítico, y eso va a determinar mucho el grado de madurez de las autoridades que tengan que hacerle frente. En cuanto a los sectores, pues es evidente que el grado de madurez es muy variable. Y no solo por sectores, hay sectores que ya estaban catalogados como críticos, esos sectores están en un grado de madurez mayor o razonable, pero dentro de esos sectores va a haber entidades nuevas. Dentro de esos sectores va a haber bastantes entidades nuevas que sean unas catalogadas como esenciales y otras como importantes. En ese aspecto, realmente, como hasta ahora no hemos sido autoridad en ese ámbito, tampoco tenemos un conocimiento súper exhaustivo de cómo están de preparados, y es una de las cosas que habrá que hacer en primer lugar, ¿no? Un estudio del grado de madurez tanto de esos sectores, de entidades que estaban en esos sectores pero no eran entidades críticas, como de aquellas que están en sectores recién llegados, como puede ser el de las aguas residuales, ¿no? Por ejemplo. Y en cuanto al grado de preparación de las autoridades, pues me remito un poco a lo que decía al principio, ¿no? Va a depender, pues el CCN lleva un tiempo trabajando en esto, hay otras entidades que no tenían carácter de autoridad, pero que como INCIBE llevan trabajando en esto pues también un tiempo, el Ministerio del Interior lleva siendo la autoridad en el ámbito de las infraestructuras críticas también de un tiempo atrás, pero si al final se opta por un modelo en el que otros ministerios, a través de las respectivas secretarías de Estado, sean las autoridades competentes, pues habrá que ir viendo también cuál es el grado, y va a cambiar mucho de ministerio a ministerio. Así que no puedo dar, lo siento, una respuesta global de cómo está preparado así todo el mundo, ¿no? Muy bien, Marina, ¿y tú cómo lo ves? Sobre todo me gustaría, para complementar la que te dice, a la respuesta que ha dado Álvaro, es que además ahora en la nueva directiva no hay que designar a las empresas que son servicio esencial, que dan servicios esenciales. Directamente, según tamaño y otros requisitos, van a estar designadas automáticamente. Se van a encontrar con un problema. Sí, es un reto escandaloso. Es cierto que ha venido ahora, hay tiempo para transponer, aunque no mucho, como se ha dicho ya, pero el sector privado, que en ese sentido, sobre todo la grande y mediana empresa, ha ido viendo cómo iba evolucionando esto, pues sabe, o sus departamentos jurídicos, sus asesorías deberían saber más o menos lo que se les viene encima, más o menos porque no está del todo definido, pero es difícil que una grande o mediana empresa esté ahora mismo sorprendida sabiendo que de entrada va a asumir muchas más responsabilidades de las que tenía Sosseguro, bien porque forma parte de un sector del que antes no estaba obligado, que hay muchos sectores nuevos, bien porque solo por tamaño, como tú has dicho,
pasa a ser entidad esencial. Entidad esencial son más de 250, entidad importante más de 50. Es que estamos hablando de unas cantidades en las que encontrarte en una u otra bolsa va a cambiar la necesidad de adaptarte y la supervisión que se supone se va a ejercer sobre ti como empresa va a variar dependiendo que seas entidad esencial o entidad importante. Pero aún así las obligaciones aumentan para las empresas, aumentan para la administración, que te voy a decir que estaba fuera de la NIS 1 y ahora entra en la NIS 2. Es verdad que durante todo ese tiempo vosotros como autoridad que sois responsable, pues habéis hecho un esfuerzo ingente por mejorar o tratar de mejorar la ciberseguridad de la administración en toda su extensión, Administración General del Estado, las comunidades autónomas, locales, etcétera. Aún así, por no hablar de todas las entidades y organismos públicos que hay por ahí autónomos de alguna manera, que siendo públicos pues dependen de la administración. En números podemos decir que con la NIS 1 había unas 15.000 aproximadamente entidades críticas, lo que pudiéramos considerar como críticas, teniendo en cuenta que España tenía 130 y pico. El resto de países más o menos por el estilo, salvo Finlandia, que le dio por meter 10.000 hospitales y demás, y fue el Estado miembro que salió de alguna manera de la media. Ahora se calcula, la Comisión Europea calcula que vamos a tener unas 110.000 más o menos entidades obligadas, de las cuales 67.000 serán críticas. ¿110.000 todos o Sí. solo España? No, todos los Estados miembros. Todos los Estados miembros. Todos los Estados miembros, de los cuales 67.000 se calcula. Es un cálculo que han hecho ellos, que ahora cuando los Estados empiezan a identificar... Yo creo que van a salir más, porque Van a a mí salir en muchas España más. me salen así, abuela pluma, entre 15 y 20.000. Van a salir bastantes más. Es el cálculo que ha hecho la Comisión teniendo en cuenta la experiencia de la NIS 1. Esto es totalmente distinto. Los sectores que entran a formar parte como nuevos son desconocidísimos desde el punto de vista de la ciberseguridad. Todo lo que es la cadena de suministro, el tema de la alimentación, son sectores que desde el punto de vista de la ciberseguridad, como dice Álvaro, no sabemos cómo andan. Por su propio interés probablemente habrá grandes empresas bien dotadas y bien protegidas, pero probablemente habrá otras que no. Entonces, en términos, eso es lo que calcula más o menos la Comisión, 110.000, coincido contigo Javier, se queda corta, de los cuales 67.000, es decir, más de la mitad entrarán dentro de la bolsa de los críticos y unos 40 y pico mil en la bolsa de los importantes. Y probablemente superaremos esa cifra. En España el cálculo que has hecho, pues... habla por sí solo. Yo cuando digo esa cantidad miro a Álvaro, que Habla es el que por me sí tiene solo. que decir el número. Bueno, decir pues... un número a día de hoy es arriesgado, pero es verdad que la cifra abruma con respecto a lo que teníamos antes, solo en comparación con lo que había antes. Sí. Así que como conclusión podemos sacar de esta pregunta que es que el ámbito de aplicación es exponencial con respecto a todos los países. Si bien en España, como teníamos 12 sectores incorporados, el impacto va a ser más limitado, ¿no? Y vamos a la siguiente, que es una pregunta bastante interesante, ¿no? Me pasas medidas de seguridad y ahí vamos a preguntarle pues solo al sector privado, que son los sufridores en casa. En la directiva NIS 1.0 nos hablaban de que había que aplicar medidas de seguridad, pero se quedaba en la nebulosa y no aterrizaba qué medidas y si iban a tener métricas de cumplimiento esas medidas, ¿no? Ahora en la NIS 2.0 se le encarga a las autoridades competentes vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad de los operadores de servicios esenciales. Entonces, primero a Alfredo y después a Mar, las preguntas. ¿Cuál es el conjunto de medidas de seguridad a aplicar? Pregunta abierta. La segunda, ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad. ¿Son estándares que se podrían utilizar? ¿Necesitarían alguna adaptación como los perfiles de cumplimiento? Y la última, ¿cómo se supervisa? Tened en cuenta que las autoridades competentes van a tender a ser ministerios, secretarías de Estado, que muchas de ellas, como la del sector de agua u otras, son difíciles que entiendan de ciberseguridad. El toro está en el ruedo. Gracias. A ver, empiezo por la segunda, por si podemos utilizar la ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad como, digamos, como esquemas para empezar o como guías de cumplimiento. Yo creo que la respuesta es sí. Cualquiera de ellas es una buena guía, una buena metodología
para guiar a empresas que, como decía Marina, muchas veces vamos a entrar en sectores que no están tan acostumbrados a la ciberseguridad, como por ejemplo el de la alimentación, que es verdad que tienen un reto enorme. Acaban de entrar muchos de ellos en la digitalización y dar el salto a estas obligaciones de ciberseguridad, desde luego va a ser todo un reto. Entonces yo creo que cualquiera de estos dos esquemas sería una buena herramienta para empezar. Si tuviéramos que escoger uno de los dos, yo en mi experiencia, cuando hablamos con empresas españolas, les digo, oye, mira, pues empieza por el Esquema Nacional de Seguridad porque seguramente te sirva para más cosas. Si tienes que ser proveedor de la Administración en algún momento y ya tienes una certificación en Esquema Nacional, pues tendrás un camino andado, mientras que pues, la ISO a lo mejor no te sirve para empezar por ahí, pero vamos, yo creo que cualquiera de los dos son necesarios y un esquema mínimo que luego tendremos que complementar con obligaciones añadidas que pues la NIS va a ir un poco más allá de lo que llevan estos estándares, pero considero que sí, que son un buen estándar para empezar. Tendremos que complementarle pues, con el aseguramiento de toda la cadena de suministro, las obligaciones de notificación. Tendremos que tener en cuenta todas aquellas medidas que van más allá de lo que ya era obligatorio en el Esquema Nacional de Seguridad y recomendable en la ISO 27001, pero creo que la certificación o la adecuación a cualquiera de estas dos normas es un buen camino para empezar, si bien el legislador europeo no se decanta por obligarte a utilizar un esquema u otro. Muy bien. ¿Y de las otras? ¿Cómo se supervisa? ¿Son necesarios esquemas de certificación? A ver, esto es la duda constante, ¿no? Dejamos que el sector se autorregule y que sea lo suficientemente maduro como para ser ellos mismos quienes se adecúen y llegado un momento en el que haya un incumplimiento, le revises y si no has cumplido, pues oye, vayamos a esquemas sancionatorios o vamos a lo contrario, a un sistema, digamos, previo en el que certifiquemos a las empresas para ver que efectivamente están preparadas para operar en un sector que hemos considerado como crítico. Esto yo no tengo una respuesta exacta, esto dependerá mucho también del nivel de madurez de los sectores. Y Mari, vosotros que sois además una empresa asesora y que ayuda a certificarse y que ayuda a cumplir las medidas. La pregunta, todas estas preguntas tienen mucha chicha, ¿no? A ver, voy a hacer como el compañero, voy a primero a decir ISO 27 esquema, las dos. O sea, las dos son complementarias. Primero, ¿por qué la 27001? Porque es referencia global, internacional, con lo cual, cuando hablamos de empresas como la nuestra, como Accenture, tiene que ir por ese camino porque, lógicamente, es vamos a decir, el esquema a nivel global. El Esquema Nacional de Seguridad, por supuesto, pero no solo para España. Yo me lo llevaría, y creo que en ese trabajo también estáis, a los grupos de certificación europeos. Es decir, es un buen modelo reconocido a nivel europeo y en Europa se reconoce. En España, para el sector privado también, por supuesto, obligado cumplimiento para el sector público. Eso, sin duda, el conocimiento que hace falta en ese sentido es esencial. Sector privado, pues grandes y pequeñas, porque no olvidemos que la NIS 2 trae esa, vamos a decir, necesidad de cumplimiento para pequeñas y medianas empresas en tanto sean, por ejemplo, proveedoras de la administración pública, con lo cual aquí hay que conocer y hay que estar en el contexto de toda la certificación, ya sea a nivel global, nivel europeo, por supuesto, viendo a ver en qué queda todo el esquema de certificación europeo y en particular a nivel nacional, pues Esquema Nacional de Seguridad. Si llevamos muchos años trabajando como referente, ¿no?, para la administración pública y se han sumado el carro el sector privado por muchas cuestiones. Yo creo que, aparte de por la calidad y porque, lógicamente, trabajar con la Administración así lo obliga, porque es un referente en el que no solo empresas nacionales y los organismos de la Administración pública, sino también empresas como la nuestra, como Accenture, tienen que defender para ese cumplimiento, para que sea referente a nivel global. Sobre las medidas, a ver, las medidas básicas de ciberseguridad, yo creo que los que estamos aquí muchos lo sabemos, esa ciberhigiene, ¿no?, al final que tienen que tener tanto administraciones públicas como compañías más pequeñas o más grandes, que ya lo tenemos por sectores, pues depende de la madurez, más o menos solventado, pero sí es verdad que a sectores
que les queda mucho por hacer. Veamos el sector, por ejemplo, de la sanidad. El sector sanidad, pues que le queda en el ámbito de la ciberhigiene, llamémosla así, no por llamarla de otra forma, sino unas medidas básicas de ciberseguridad que además se pueden apoyar tanto en la 27.000 como en el esquema, es decir, a ver cuáles son las medidas basiquitas y si no nos vamos a las guías del CCN, que tenemos medidas basiquitas de cumplimiento de qué es esta ciberhigiene para estos sectores. Y más sectores críticos, como digo, el sector salud. Hay otros sectores en los que nos podemos fijar, sectores de madurez como el sector financiero, porque al final nos ha ido en el negocio, o el energético, donde también, pues lógicamente, al ser infraestructura crítica y así designado, pues se ha avanzado mucho. Es decir, es un tema de buenas prácticas. Sobre el control de las autoridades, ojo, la transposición de la NIS 1.0 en España ya hicimos esa responsabilidad de las autoridades, pero sí es verdad que tú has apuntado a cuánto conocimiento tienen las autoridades para hacer cumplir, ¿no?, esas medidas de seguridad. Bueno, pues para eso también está el sector privado, para ayudar a las autoridades, ¿no?, a que pues les ayudemos propiamente a que se haga esa evaluación y se cumpla realmente pues todas estas medidas de seguridad, que no vienen solo por normativa, sino también por conciencia y cultura de ciberseguridad, ¿no? Porque todos no van a ser sujetos obligados. En algún momento también los Estados miembros tendrán que decidir en ese ámbito de las empresas más pequeñas quién debe estar sujeto. Bueno, pues el sector privado al final tiene también esa parte de conocimiento para ayudar en el cumplimiento a autoridades, sectores y administración pública, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya sin más vamos a pasar a la última pregunta. Nos quedan 10 minutos cortos, y vamos a hablar un poquito de notificación de incidentes. La directiva NIS 1.0 hablaba de que había que notificar los incidentes relevantes, los incidentes severos. Esa interpretación ha sido dura. Muchas veces no hemos sabido aproximarnos a qué era lo que había que notificar o no. Aquí tenéis las definiciones de la NIS 2.0, donde se dice que hay que notificar tanto los cuasi incidentes como los incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la NIS 2.0 nos está invitando a notificarlo todo. Y con esto las preguntas a los ponentes, y quiero ver un poco la aproximación de todo, es una pregunta abierta: ¿cómo se notifica todo? ¿Y cómo conseguimos que ni los datos de una empresa o ninguna organización en esta notificación de todo y el trasiego de información pues la protejamos adecuadamente? Vamos a empezar de la última parte de la mesa hacia acá, así que Álvaro, minuto y medio. Minuto y medio, no, muy brevemente. Si en esto, bueno, en esto quien sabe un montón eres tú, Javier. ya se apunta en el Real Decreto del 21. Y es necesaria una plataforma de comunicación de incidentes, ¿no?, en la que ya se está trabajando, y yo creo que todo tiene que ir por ahí. Luego ya se irá definiendo cada taxonomía, cómo se va canalizando esa información, quién es el titular del sistema y quién es el titular de la información que se introduce en ese sistema. Todo eso habrá que ir definiéndolo, pero yo creo que claramente todo va por la plataforma de notificación. Yo, como sabes, desde el ámbito de interior, además de los incidentes, cuasi incidentes, otra cosa que siempre aparece como algo residual, pero que para nosotros es de la máxima importancia, que es la comunicación, la notificación de incidentes que tengan un carácter penal, porque además eso nos permite a nosotros estar informados, coordinar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tratar de generar esa retroalimentación mutua entre los first responders, entre la gente que tiene actividad de respuesta inmediata y quien luego hace investigaciones, que yo creo que es muy enriquecedora. Pero Álvaro, tú que llevas mucho tiempo en policía judicial, yo lo que he notado en estos 3 últimos años es que ahora la facilidad con que la gente ya presenta la denuncia para que puedan entrar fuerzas y cuerpos en fuerza, yo creo que hemos mejorado bastante en estos últimos años. Hemos mejorado, pero aún así muchas se siguen sin presentar. Y debemos, en todo aquello que sea, y sobre todo si afecta a servicios esenciales, ¿no?, en todo eso debemos ser autónomos de la decisión o no de presentar denuncia de
del operador. Para nosotros, desde luego, es una cuestión absolutamente clave, la gestión de ese tipo de notificaciones. Pero insisto, yo creo que preguntabas cómo se notifica todo, yo creo que al final todo pasa por una plataforma de notificación de incidentes eficaz. Y además de complementar la pregunta, Marina, desde tu atalaya del DSN, vuestra valoración de lo que se está notificando ahora, ¿cuál es? ¿Estamos notificando mucho, poco o ni se le espera? Bueno, empiezo por la primera parte y es cierto que desde el punto de vista de seguridad nacional evitar duplicidades es prioritario y cualquier herramienta, la plataforma es la que está encima de la mesa ahora mismo, válida y perfectamente de acuerdo con lo que ha comentado Álvaro, nos puede permitir a todos ser informados o ser notificados de los incidentes que a cada uno le interesen conforme a las obligaciones y cometidos que tiene que desarrollar, porque es verdad que el Ministerio de Interior tiene unos cometidos concretos, el Departamento de Seguridad Nacional contrae con Europa una serie de obligaciones y por eso ha de conocer determinado tipo de incidentes. En definitiva, unificar la notificación es necesario para evitar que los CSIR de referencia os volvéis locos, para notificar a todos los que deben de saberlo conforme a las obligaciones y, por otro lado, para que cada uno reciba la información que necesita recibir para hacer su trabajo, ¿no? El DSN en concreto debe informar a Europa sobre todos aquellos incidentes que tengan carácter transfronterizo. Y además, con carácter general, la mayor parte de los países de los Estados miembros están informando, por ejemplo, sobre incidentes en la administración pública, cosa que nosotros no hacemos porque es verdad que no estamos obligados, pero hay países que lo hacen. Entonces, en respuesta a tu segunda pregunta, te diré que en el mapa aparecemos como que tenemos menos incidentes de los que probablemente estamos teniendo, que no serán más que el resto, ¿no? Pero en ese sentido igual sí tenemos que mejorar para... es cierto que esto es anonimizado realmente y luego la consulta no va a figurar como lo que España tiene o deja de tener, porque no es la idea. La idea de Europa es hacer un balance común y ver un poco el nivel de madurez a día de hoy. Más adelante veremos, pero a día de hoy es esa la idea. Pero quizás sí que con la plataforma avancemos en esa posibilidad, es decir, en trasladar a Europa toda la información o la mayor parte de la información sobre ciberincidentes que tenemos en este país, que realmente saltan a los medios y de los cuales a lo mejor no hemos informado de forma específica, ¿no? Muy bien. Pues nada, ahora te toca a ti, Alfredo. Aparte de la pregunta general, si estamos notificando todo, por parte del sector privado, mi pregunta se amplía en tu caso en ¿qué hacemos primero? ¿Notificar? O sea, ¿qué hacemos primero? ¿Responder al incidente y luego notificar o intercambiar y responder? Muy bien. A ver, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, yo creo que no es sucesivo, digamos, que lo tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Tenemos que ponernos, por supuesto, nada más que tenemos conocimiento, a solventar el problema, eso es fundamental, pero a la vez podemos perfectamente notificarlo, porque pensando que lo que estamos buscando es evitar que ese incidente se propague a otras empresas del sector, a otras administraciones públicas y que afecte a los demás. Esta, al final, es lo que se busca con esta notificación. Entonces, si pensamos en ese fin último, tenemos que hacerlo también cuanto antes. Y yo sí quería complementar con lo que se comentaba en la mesa. Desde el punto de vista de la industria, es muy cierto que los clientes nos comentan el desconcierto en el que se encuentran cuando tienen varias normas y varias entidades a las que notificar cuando tienen un incidente. Por ejemplo, el otro día estábamos con los CISOs de los principales bancos de España, un sector que está muy acostumbrado a la regulación y que está muy avanzado en cuanto a ciberseguridad, y sin embargo incluso ellos veníamos hablando de la normativa DORA y de la obligación de notificación que también conlleva, al igual que la NIS2, al igual que las obligaciones en protección de datos y otra serie de normativas. Entonces, para ellos es importante encontrar eso, un canal único en el que reporten una única vez, que todos los organismos que se tengan que dar por enterados, que les llegue la información correcta y que tengan un canal claro y las obligaciones claras de qué es lo que tienen que notificar y hacerlo una sola vez. Eso es cierto que en la industria causa desconcierto y es una de sus principales quejas a la hora de abordar la normativa que, si la vemos a nivel general, en algunos sectores es ciertamente muy intensa. Entonces es cierto que ellos echan en falta esto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos un modelo, por decirlo educadamente, entrópico, que tiende a una entropía máxima y que en eso, pues bueno, veremos a ver si en la NIS 2.0 intentamos reducir esa entropía, ¿no? Y finalmente, Mar, en tu parte de
compañía que da servicios de ciberseguridad. Me contestas a la pregunta general, pero también me contestas sobre esta iniciativa de la Unión Europea de la Ley de Cibersolidaridad, donde está creando como una reserva de capacidad de respuesta ante cualquier incidente transfronterizo, ¿no? ¿Cómo lo veis desde vosotros que dais estos servicios de respuesta a incidentes, esta iniciativa? Vale, sobre la notificación estoy de acuerdo con todos mis compañeros. O sea, una necesidad sin duda es clarificar. O sea, no podemos hablar de cuasi incidente y eso lo encontramos cuando decimos la transposición. ¿Qué es un cuasi incidente? ¿Cuándo es un incidente? ¿Cuándo es un incidente grave? ¿Cuándo es un incidente crítico? Es decir, yo creo que la directiva NIS, me gustan dos palabras que dice, la NIS 2.0, que me las he apuntado para que no se me olviden, que es la notificación ágil y la notificación minuciosa. Es decir, la ágil ya para activar, responder y notificar, es decir, todo lo que decía mi compañero, y la minuciosa es aquella de la investigación, de la inteligencia y el ir más allá. Es decir, tenemos que ser mucho más ágiles en la notificación, por supuesto, y abordo el tema de la plataforma única de notificación de incidentes y la guía de notificación de incidentes. Es decir, que no es nada nuevo tampoco, porque precisamente Real Decreto 43 ya decía esa plataforma única de notificación de incidentes. Yo creo que se llevaba trabajando en esa plataforma 2014, 2015, con lo cual, plataforma única de notificación de incidentes, porque eso en parte clarificará al sector privado cuál debe ser la notificación hacia las distintas autoridades competentes, ya sean protección de datos, ya sean administraciones públicas, ya sea sector privado. Es decir, eso sin duda va a ayudar, con lo cual lleguemos a un acuerdo. Bueno, llegar a un acuerdo, ¿vale? Porque Lucía ha abordado ese tema, Ícaro ha abordado ese tema. Entonces, bueno, pues yo creo que para evitar esa confusión, para que todo sea más rápido, sin duda esa plataforma es esencial. Y la actualización o no de esa guía de notificación de incidentes de ciberseguridad, junto con la guía 817, es decir, esa articulación, junto también la taxonomía de la ENISA, es decir, que articulemos y hablemos todo el mismo idioma, sin duda siempre ha sido un reto, sigue siendo un reto, y nosotros desde Accenture, por ejemplo, lo estamos aplicando. ¿Cómo hacer esa notificación de incidentes? Pues según la guía de notificación de incidentes. ¿Por qué? Porque creemos en ello, porque creemos que es el camino a seguir, igual que se hizo en su momento con OSCE, etcétera, etcétera. Taxonomía y guía de notificación de incidentes. Sobre esos equipos de respuesta, porque al final son equipos de respuesta rápida ante crisis de ciberseguridad, yo creo que esto ya se abordó en el ámbito de la OTAN, cuando se pedían esos equipos de respuesta rápida desde el punto de vista de la defensa, ¿no?, ante una situación de guerra cibernética. Y esto lo hablamos de hace unos cuantos años. A nivel europeo, esto se trae ahora, ¿no?, a la mesa de Europa, y yo creo que es completamente esencial. ¿Por qué? Porque sí es verdad que la Administración, los gobiernos tienen ciertas capacidades en el ámbito de la ciberseguridad, pero ante graves incidentes y crisis de ciberseguridad, sin el sector privado no habrá una respuesta global y coordinada y realmente efectiva, que tenga impacto sobre la situación que se esté manejando, porque cuando lleguemos a ese momento la situación va a ser muy difícil de gestionar. Y eso habrá que encajarlo en un modelo de gobernanza de gestión de crisis que se ha articulado también en la NIS 2.0 a través de la Red Ciclón, que tendremos que ver, sobre todo, engrasar esa Red Ciclón, porque ahora mismo solo aborda a nivel europeo y a nivel de, vamos a decir, capacidades en el ámbito de la administración pública, con aquellos que tienen la responsabilidad en el ámbito de la ciberseguridad, pero hay que encajar a todas las capacidades del sector privado, que son muchas, y además siempre estamos diciendo, estamos a disposición, ¿cómo podemos ayudaros? Y eso hay que articularlo de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé, tendremos que pensarlo entre todos, ¿no? Pero es sin duda esencial. Ok. Bueno, pues en un principio la mesa, que quería exponeros estos 5 puntos importantes, la hemos terminado. Damos pie a si hay alguna pregunta del público. ¿Preguntas? Ha tenido que quedar todo clarísimo. Clarísimo como el agua, vamos, transparente.
Y si nada, pues si no hay ninguna pregunta, agradecer a los miembros de la mesa estas explicaciones tan claras y creo que vamos a tener un año y medio apasionante de transposición de la NIS 2.0. Esperemos mejore la posición de ciberseguridad de España. Muchas gracias.